Hola, ¿qué tal? Estamos ya en la segunda temporada de los podcasts para cursos WordPress Madrid y todos nuestros seguidores, alumnos, clientes y demás. El día de hoy estoy muy contento porque la temporada pasada iniciamos con Alfonso Muñoz. ¿Y qué creen? Alfonso Muñoz está aquí otra vez, pero desde una perspectiva totalmente diferente. Es más, antes de pasar a él, recuerdo que hace poco estaba yo parado con mi bicicleta aquí en Nuevos Ministerios esperando mi metro y veo a un tío elegante con su carpeta que venía con su maleta que venía y se acercaba, y este tío me suena un montón. ¿Y qué creen? Era mi amigo Alfonso. ¿Cómo ha cambiado tu vida después de este año o año y algo que no nos hemos visto? Cuéntanos, Alfonso. Bueno, encantado de estar aquí, Jersey, y la verdad es que para mí es un placer abrir esta segunda temporada. Pues sí, la verdad es que mi vida ha cambiado bastante. Ahora eres un súper vendedor. Soy un súper vendedor, exactamente. ¿Estás dedicado de lleno a las ventas? Bueno, en realidad tú sabes que la venta forma parte de todo negocio, ¿no? Si el emprendedor es pequeño o grande o mediano, la venta es un elemento fundamental. Yo quería comenzar preguntándote, porque los que quieran saber más de Alfonso pueden ver el capítulo número 1 de la primera temporada para que sepan sus orígenes y sus inicios. Yo quería preguntarte esto, ¿no? Cuando la gente oye ventas, muchas veces se piensa en presión o en incomodidad. Para ti, ¿qué es realmente vender? Vender es el único departamento de una empresa que genera ingresos. El resto de departamentos generan gastos. El vendedor es fundamental en una empresa. Además, si es un buen vendedor, es el que más respeto tiene siempre dentro de la comunidad. Lo que pasa es que tendemos a pensar que el vendedor siempre es aquel que te intenta engañar. Pero un buen vendedor es necesario. De hecho, el vendedor digamos, es el epicentro de todos los servicios. Es la imagen, la primera imagen de una empresa. Para mí el vendedor es fundamental en cualquier cosa. Yo siempre he pensado de que en las empresas el vendedor, ¿no? Cuando era más joven lo pensaba y ahora también un poco. Se debería ser, si es el motor de la empresa, como tú dices, el que más gana dentro de la empresa, ¿no? Porque el éxito de la empresa está en base a las ventas que él realice. ¿Crees que hoy día todo emprendedor o dueño de pyme debería aprender a vender sí o sí, entonces? Es que desde que nacemos nos vendemos. A ver. Estamos constantemente vendiéndonos en todas nuestras interacciones. ¿Ah, sí? Hombre, Desarrolla. mira, por ejemplo, desde que te levantas hasta que te acuestas, lo primero que haces es venderte a tu alrededor, vendes a las personas que están a tu alrededor siempre, y la venta es fundamental para cualquier cosa que uno haga. Desde el principio hasta el final, lo que estás haciendo constantemente es vendiéndote. Y obviamente una empresa que no tenga un buen vendedor detrás es muy difícil que salga adelante. Pero vamos a ponernos en la situación de una empresa. La mayoría de los que nos escuchan son emprendedores y la mayoría son ellos mismos, ¿no? El gerente, la secretaria, el vendedor, ¿no? El que lleva los paquetes y demás. Para un emprendedor que trabaja solo, ¿no? A veces aislado, desde casa, de manera remota, ¿qué tan importante es vender? Porque el presupuesto ya es una manera de presentarte, ¿no? Al cliente, ¿no? Entonces, ¿qué crees que tiene que tener en cuenta un emprendedor que hasta ahora no se ha sabido vender bien? Es que el vendedor es el que hace trabajar al resto de departamentos. Sin un vendedor no hay clientes. Un vendedor es lo primero. De hecho, creo que es el principio básico de cualquier empresa. Si no hay vendedores, no hay clientes. No hay venta, no hay producto. Si no hay producto, no hay consumidor. Por eso yo creo que todo emprendedor lo que debe de hacer ante todo es salir a la calle y vender su producto y a venderlo bien. Ya, pero mucha gente dice, yo esto lo he escuchado muchas veces, ¿no? Ya, Jersey, pero es que yo no me sé vender. La mayoría de personas se escudan o tienen como excusa esa frase: yo no me sé vender. Bueno, ¿Qué hace falta ahí? ¿Entrenamiento? ¿Resignación? ¿Qué hace falta es ahí? legítimo pensar que una persona no se sepa vender, porque vender no es algo que se aprenda de la noche a la mañana. Aunque todos nos vendemos nada más levantarnos, hay personas que lo hacen mejor que otras. Lo primero para vender es conocer bien tu producto. Eso es fundamental. Pero una dosis de motivación y de entusiasmo no vienen nada mal. Pero la capacidad y la confianza en uno mismo es fundamental para poder convencer a los demás. Pero al final vender es como ligar, Jersey. Sí. Sí, no puedes ir con la necesidad nunca por delante. Tienes que ir suelto.
Pensar que tienes tu producto, que sabes lo que vale tu producto y que te lo van a comprar porque la gente lo necesita. A ver, yo creo que está en aprietos más el vendedor, A ver. cualquier vendedor que no tiene fe en su producto, que no confía en su producto. O sea, yo cuando a veces me dicen, oye, Ger, si yo no me sé vender, yo siempre digo, ¿puede ser que tu producto no sea tan bueno entonces? ¿Puede ser que tú como vendedor te hayas dado cuenta de que hay carencias en ese producto que hace que cuando tú lo intentes vender no despierte esa necesidad del usuario que te diga, oye, ¿lo quiero? O sea, yo creo que es fundamental de que existe una coherencia entre la venta y el producto. Si tú como vendedor no estás convencido de que tus servicios de diseño web, de mantenimiento, de social media, de lo que sea, si estás en el área digital no son buenos, eso es muy jodido entonces para vender, porque si tú no estás convencido de eso, ¿cómo haces que los demás sientan que eso lo necesitan o es bueno para ellos? Jersey, yo mira, tengo una teoría y te la voy a comentar. A ver. Mira, cuando tú te pones a vender un producto y le miras a los ojos al que te lo va a comprar, ahí está la primera y la última barrera de tu producto. Ajá. Porque cuando tú le miras a los ojos tienes que hacerle entender que eres tú el producto y que es a ti a quien necesita. Luego ya el conocimiento del producto viene detrás, pero esa primera barrera es fundamental para que alguien te compre. Luego el conocer tu producto, el saber que tu producto tiene unas ventajas comparativas que no tienen otros productos, saber cuáles son tus fortalezas, saber que tú tienes una cosa y otros productos de la competencia no lo tienen, eso es importante. Pero el pasar esa barrera, el mirarle a los ojos y hacerle entender a la persona que te está mirando que te necesita, esa es la clave de venta. ¿Estamos hablando de hipnosis entonces o qué? Más o menos. Sí, es una barrera de autoconfianza. Es mirar a los ojos a tu interlocutor y pasar esa barrera y sentirte bien. ¿Tú crees? Pero ¿y si el producto es mediocre? Si el producto es mediocre... ¿No lo venderías? A ver, vamos a hablar de ética. Si tú sabes que tu producto es una mierda o es mediocre, tú igual lo seguirías vendiendo con esa mirada hipnótica que dices que si yo alcanzo esa mirada hipnótica que me hace tener la confianza suficiente de saber que puedo despertar una necesidad en alguien, sí, buscaría el producto que necesito para mirarle de esa misma manera para que me lo deje vender. Y en tu negocio, ¿tú crees que realmente lo que tú vendes la gente lo necesita? ¿O tú les haces sentir que lo necesitan porque ellos no lo sabían? Yo les hago sentir que lo necesitan, de que lo han necesitado siempre y de que les hago preguntarse cómo no lo tienen ya. Estamos hablando que estás en el rubro de los seguros, ¿no es cierto? Ahora estoy vendiendo seguros. Sí. Eso tiene que ser muy difícil de poder aterrizar, ¿no? Porque al final todos sabemos que aquí en Europa, al menos, ¿no? Que los seguros son el pan de cada día, ¿no? Tu seguro de hogar, tu seguro de vida, tu seguro de coche, bueno, prácticamente aquí se puede asegurar de todo. Y sobre todo para un mercado tan saturado, cuando tú te acercas, no sientes ya que hay un pequeño repelús, uy, ahí viene el comercial, nos va ahora a tratar Mira, de... Jersey, cuando yo entré a vender seguros, yo venía de vender intangibles, como son el SEO, el marketing, la publicidad, que hasta que no se convierte en un producto físico visible, lo estás vendiendo y lo estás vendiendo algo que podría ser un imaginario colectivo. Claro, los que vendemos digital vendemos intangibles. Mira, yo después de haber estado ya casi un año vendiendo seguros, Ajá. Lo que tú vendes es ese rayito de luz en un día de oscuridad que no tienes por qué tener ni deseo que tengas nunca, pero si lo contratas en un momento dado, a lo mejor te puede pagar una hipoteca. ¿Tú sientes que estás vendiendo realmente una solución para que el cliente... Completamente. De Sí. hecho, la venta empieza mucho antes de eso. La venta empieza cuando yo miro al cliente a los ojos y paso esa barrera de autoconfianza de saber que no me va a temblar el dedo ni la voz cuando yo le vaya a comentar mi producto. Y obviamente tengo un producto muy bueno. Mira, acá tengo una pregunta muy buena para ti, mira, ya que Dime. llego a ese punto. Venga, cuéntame. ¿Cómo sabes cuando estás ayudando al cliente o cuando simplemente estás empujando la venta? Cuando estás en el cierre o cuando no estás en el cierre. En el cierre. Cuando estás en el cierre ya no hay producto que valga. Ya son otras técnicas distintas. Porque tú tienes que llevar al cliente a tomar la decisión que él por sí solo no puede tomar. Por ejemplo, el doble cierre. ¿Lo pasamos por la tarjeta del Corte Inglés o por la tarjeta normal? Ya le estás haciendo tomar una decisión que te lleva hacia un cierre determinado. Sí, de hecho hay una técnica de venta que dice que las preguntas que tú hagas nunca deberían de ser respondidas por un sí o por un no. Esa pregunta, por ejemplo, que acabas de hacer es fantástica, ¿no? Porque le estás haciendo ya una pregunta ya de cierre, ¿no? Claro, esa pregunta, la respuesta es si mecanizo una tarjeta u otra. Ya le estás llevando. El cliente necesita que le lleves. El cliente quiere comprar. El cliente necesita
ser satisfaciente. Vale, vamos a ver la parte digital. ¿Qué Venga, pasa, por dime. ejemplo, estamos haciendo una web y tú presentas tu presupuesto y el cliente te dice, es que tengo un amigo que me lo hace más barato. ¿Que tiene un amigo que se lo hace más barato? Sí. Bueno, ¿Qué le dices tú para convencerlo de que tú eres la apuesta ganadora y no su amigo? si Porque te lo está diciendo prácticamente para que le hagas una rebajita, ¿no? Esa pregunta es, o me lo bajas o lo hago con mi amigo. O sea, le gustas tú, pero hay alguien que es capaz de hacérselo más barato. Hombre, no es una pregunta mala, porque Ujú. cuando existen ese tipo de preguntas es que el cliente está muy interesado. Claro, Cuando te dicen que no tienen dinero ya te están diciendo directamente que no lo quieren y cuando te dicen que no están interesados y que se escapa de su presupuesto también. Pero cuando alguien te dice que tiene un amigo que lo hace pero un poco más barato, la primera pregunta que yo le haría sería si es exactamente ese mismo proyecto o hay algunas divergencias que marcan o diferencian el proyecto que tú le ofreces de otro. vale. ¿Y tener una presencia digital significa vender mejor o vender más? Tener una presencia digital es fundamental para vender ¿Tú digitalmente. crees que todo el mundo tendría que tener una pequeña huella? Un Google Maps, una página web, una presencia en alguna red social de manera No, no potente. es que creo que todo el mundo debería, es que creo que es algo imprescindible y Ujú. fundamental si quieres vender algo. Bueno, hay empresas que no las... Yo he visto muchas empresas que venden y que te lo piden simplemente porque, bueno, como todo el mundo lo está haciendo, ¿no? Yo también lo Yo creo hago. que hay una competición total, vamos hacia lo digital, lo sé hasta para la empresa para la que trabajo, que Ujú. se está dando cuenta de que es fundamental tener esa visibilidad y obviamente creo que es imprescindible, de hecho, desde luego. Y en la parte de la marca personal, porque tú destacas mucho en ello, ¿no? Cuando hay un grupo de personas y hay alguien que está hablando, seguramente eres tú. La marca personal es fundamental. Y la utilizas para vender, o en ese momento eres la empresa, o en ese momento cuando vendes eres tú, Alfonso Muñoz. ¿Quién es So- el que vende? El que vendo soy yo, el que vende es mi marca personal y el que vende es lo que yo hago con mi marca personal. Soy yo todo el tiempo. E intento que mi marca personal, Pero no eres, pero en ese momento estás trabajando para una empresa. ¿Cómo sí, haces para que eso... desde el traje, la corbata, cómo compagino la ropa, la manera en la que tengo de peinarme, la manera que tengo de entrar al cliente, la manera que tengo de darle la mano, la manera que tengo de interactuar con él, de facilitarle todo, intento ser distinto a todos los demás. Es muy fácil ser igual, ¿eh? Claro, de hecho, Es muy cuando... fácil ser igual. Sí, de hecho, todos los comerciales se ponen corbata y traje para que exista, ¿no? ¿Por qué la gente se viste en ventas todos con camisa y corbata? Yo tengo mi opinión, pero ¿tú por qué crees que pasa eso? ¿Por ser corporativos? En mi ¿Para, caso, por ser corporativo, desde para luego. generar más confianza? Y por el tipo de cliente que también va con vestido con corbata. Ok. Tú has estado en la parte digital, has estado en la parte del marketing digital y has vendido productos y has tenido clientes. ¿Cuáles son los errores que no volverías a cometer? Eh, Mi error fundamental fue que la venta estaba muy por encima de las posibilidades que yo tenía como trabajador único. Yo vendía un mundo lleno de alegría y lo cumplía, pero me llevaba 7, 8 meses de trabajo porque yo suplía todos los departamentos. Intentaría hacerme un especialista en una sola área y tener un equipo humano detrás que Ajá. pudiera hacer realidad todos los sueños que yo soy capaz de vender con palabras. Pero eso lo dices porque cuando le prometiste un proyecto a un cliente, Casi me costó la vida terminarlo. claro, porque te pedía muchas cosas. Entonces aquí viene una pregunta que es de ley, ¿no? Como emprendedor, ¿cómo has aprendido a decir que no? He aprendido a decir que no, sí. Lo que pasa ¿Seguro? que no, Ya. no, no me he visto en esa situación hasta ahora, porque lo que me piden es un cambio de horario o una póliza por otra, y no me niego nunca. No, no, estoy hablando de tu vida digital, la parte del marketing digital. Cuando los clientes te piden cosas, yo he visto que tú las has asumido y las has asumido y ahí vi un momento en que te has saturado y prácticamente no vivías. Y eso te produjo un pequeño problema, ¿no? Digamos, a nivel de negocio. Ahora estás preparado para poder decir que no o determinar cuáles son los límites que hay en el proyecto, porque hay clientes que piensan que cuando te contratan hay un todo incluido, ¿no? Ah, es que yo pensé que esto venía, es que yo pensé que esto venía.
Y creo, por lo que hemos conversado, de que tú decías, bueno, pues ya lo voy a hacer para que el cliente no me deje, no me moleste. ¿Has superado esa parte? Jersey, mira, yo esto no lo tenía yo pensado hablar en el podcast, de verdad. Me has hecho una pregunta que ni siquiera yo era capaz de imaginarme que pudiera ser así. Ujú. Así que te voy a contestar. Si yo ahora mismo pudiera volver hacia atrás, lo que intentaría no sería no decir que no. No diría que no nunca. Siempre que sí, siempre sí, para vender más y para ganar más. Lo que intentaría sería no salirme de una parcela que controlara a la perfección. Si vendo web, pero si vendo web, vendo vídeo, vendo redes sociales, porque sé hacerlo todo y no me doy cuenta de que yo soy solamente una persona el que puede hacerlo, no me pasaría lo que me pasó con el último proyecto, que entregué todo en plazo, pero dormía 3 horas al día durante 7 meses, que terminó desquiciándome. Eso nunca lo volvería a hacer nunca más. Pero fue rentable, o No sea, fue nada rentable. porque yo Nada, no, cuando me dicen que has dormido poco y dije, bueno, no al fue nada menos no rentable, fue no fue rentable. nada Ujú, rentable. De la noche a la mañana, un día me pidió 100 páginas más y ujú, yo no supe decir que no. Y claro. además, económicamente, el proyecto estaba a muy buen precio cuando lo negocié la primera vez. Ujú. Pero cuando lo miré en perspectiva, realmente había sido un mal negocio para mí. Bueno, pero aprendiste, ¿no? Aprendí a ponerme los zapatos que me valen Ajá. y a caminar con ellos sin mirar hacia atrás. Es que es difícil a veces cuando el cliente te pide cosas, nos da a veces un poco de miedo el decir que no, porque pensamos que lo podríamos perder. De repente eso fue lo que te pasó, porque si no, no hay otra explicación, ¿no? Porque si te pide cosas y tú dices, wow, pero esto me va a ir mucho más tiempo, en el fondo, creo que te lo digo porque a mí me ha pasado, ¿no? Lo único que me ha impulsado a hacerle caso a esas peticiones es que el cliente no se me puede ir, ¿no? Jersey, ese último proyecto del que hemos hablado tanto tú y yo fue lo que hizo que decidiera que tenía que coger un break potente para esta profesión de nuevo. Terminé desgastado. Ahora, no me fui ni un solo minuto del plazo en el que le iba a entregar el proyecto, a costa de mi salud y a costa ¿No? de todo. Tenía que haber dicho que no. Yo creo que mi problema era un problema de estructura. Ujú. Yo vendía muy bien, pero no tenía los recursos detrás que Ok. defendieran eso. Y el tío, pues, se aprovechó de esa A situación. eso voy. A que a veces, cuando vendemos, creo que hay que vender bien de tal manera de que no se prometa mucho, porque a veces crees que diciendo no, todas esas promesas, el cliente va a decir, wow, no, me voy a llevar todo por ese precio. Entonces, y tú crees que esa es la manera de convencer a un cliente para que tú le hagas ¿no? el proyecto, ¿no? Yo creo que deberíamos de ser un poco realistas y decir, mira, este presupuesto, ¿no? Que incluye todo esto, cuesta tanto, ¿no? Y si él te dice, ¿no? Oye, si le agregamos tal, ser en ese momento capaz de decirle, vale, hay un plus. O por ejemplo, te voy a contar una anécdota. Cuando hacemos presupuestos nosotros y le detallamos, mira, la página web, el análisis SEO, el plugin de Elementor Pro incluido, por ejemplo, para que no tenga que pagar una cuota al año a año y muchas cosas más. El certificado SSL, la instalación y bueno, todas esas cosas. El cliente cuando ve el presupuesto de manera global y va al precio y luego de ver el precio vuelve a ver qué es lo que incluye, me dice, oye, y si me quitas esto porque yo lo tengo y si me quitas esto porque tal, le digo, no funciona así. Este es un presupuesto que incluye todo lo que tú ves aquí. Si tú no lo quieres, es irrelevante. Todo eso es lo que incluiría el proyecto. Si no lo quieres, ese es el precio. O sea, no le voy quitando partidas, sino lo que le he preparado es un presupuesto. Por eso se llaman presupuestos a medida, pues. Esto es para ti. Y si no quieres, por ejemplo, un certificado SSL porque ya lo tienes, pues imagínate que lo tienes que renovar alguna vez. Pues eso te lo incluyo, pero no te lo quito, ¿no? O sea, creo que a veces vendemos demasiado, que le decimos al cliente tantas cosas que va a tener simplemente por la emoción de que él nos diga que sí. Y luego nos olvidamos de todas esas promesas, porque además a veces no están escritas ni en papel, que ese es el problema. Mira, Jersey, te voy a decir, a mí el entusiasmo a día de hoy en las ventas me hace marcar la diferencia en, en, en un mes vista. Por Pero en ejemplo. ese momento el entusiasmo me hizo trabajar de más y cobrar de menos.
El entusiasmo me sirve en las ventas, pero si no está bien medido, en el caso en el que estamos hablando, ese entusiasmo me hizo tener que trabajar 10 veces más por lo mismo. Yo no supe negociar el proyecto porque ni siquiera sabía cuál era el proyecto. Ujú. O sea, yo fui agregándole cosas que sabía hacer, que las había aprendido. O sea, podía editarle vídeo, podía maquetar, podía hacerle una página web, podía hacerle toda la marca, todo el branding, podía hacérselo todo. Lo que pasa que cuando me quise dar cuenta, me pillé los dedos y luego somos responsables de nuestras palabras, ¿no? Sí, sí, sí. Pero terminé el proyecto, ¿recuerdas? Sí, 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 yo, o sea, en ese sentido yo siempre creo que te admiro porque a pesar de haber sudado con este proyecto, y esto le está pasando seguramente a alguno de los que nos está escuchando, a veces nos metemos en proyectos web que presupuestamos tan mal al inicio que hacen que se inviertan muchas más horas, que sacrifiquemos a veces tiempo de fines de semana o tiempo de estar con la familia por poderlo sacar adelante, ¿no? Y yo en este caso sí te admiro porque siempre el proyecto se ha terminado, se ha entregado y los resultados han sido buenos, ¿no? Quizás también es probable que te hayan tocado malos clientes, ¿no? Esos clientes que nadie quiere, pero también el tiempo te va a ayudar a encontrar el cliente ideal, porque tener un cliente y un proveedor o alguien que va a resolver un problema, también se trata de feeling, ¿no? Es decir, joder, que nos caigamos bien y que exista un buen rollo y eso es bueno detectarlo en esas primeras reuniones, por ejemplo. Yo cuando hago un presupuesto para un cliente, siempre le digo a Ana, Ana, si es posible, hazme un Zoom con el cliente. Quiero conocerlo, quiero ver cómo es, ¿no? Porque eso te puede ayudar un poquito en luego llevar, ¿no? Esas conversaciones, esas reuniones y esa toma de decisión. A ver si se incomoda o no con las cosas que tú le puedas decir. Vamos a hablar de cosas felices ahora, ¿vale? Venga, cuéntame. ¿Qué consejo le darías a alguien que ofrece un buen servicio, pero no logra transmitir su valor? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Repítemela, ¿alguien? ¿Qué consejo le darías a alguien que ofrece un buen servicio, pero que no es capaz de transmitir ese valor, su valor como negocio? Eso pasa mucho, ¿eh? ¿A nivel ventas te refieres? Sí, vamos a hablar de un emprendedor digital. Por ejemplo, yo tengo a muchos emprendedores que han venido aquí que cuando yo he visto su proyecto ha sido, wow, qué bueno, ¿no? Pero luego cuando me lo han querido explicar o decir, la web era, ¿no? La parte digital, su producto era mucho mejor que lo que ellos decían para vender. Les recomendarías un curso de oratoria, les recomendarías meterse a cursos Les para... recomendaría un libro que me he leído recientemente, Ajá, que se llama Hablar menos y vender más. así. Sí, luego lo pongo en la descripción porque no sé exactamente cuál es el escritor, ahora mismo no lo recuerdo, es un nombre belga. ¿Y en qué Y te ayuda en eso? ese libro me ha ayudado mucho porque ha multiplicado mis ventas en seguros, así, de Sí. la noche a la mañana, sí. Bueno, de la Pero ¿tú noche a crees que se puede aplicar eso para cualquier otro rubro? Por ejemplo, para el cualquier... mundo del marketing Por digital. supuesto, a veces vendemos, a veces no somos capaces de transmitir el valor de lo que ofrecemos porque las palabras son tantas y tan huecas que se pierden en el viento y no dejan nada, no dejan ninguna estela. Yo el consejo que le daría a la persona que tiene un buen producto pero no transmite ese valor es que escriba todo su speech, que lo escriba entero. Es que es un problema. A veces esas personas ni siquiera lo han escrito y ni lo tienen aterrizado. Espera, espera. Esta es la primera fase. ¿Mm? La primera fase, escribe todo el speech, entero, no te dejes nada. La segunda fase es subraya las ideas más importantes. El tercero es divídelo en largas colas, en palabras de larga cola, en términos, en conceptos cortos. Y luego de esos elige los más importantes. Quédate con 5, quédate con 10. Con esos 10 haz un speech de 3 minutos y si eres capaz de transmitir tus ideas en 3 minutos, Ujú. lo demás está hecho. Porque ¿sabes lo que me he dado cuenta, Jersey? Sí. Cuando yo vendo un seguro, tardo 1 minuto en vender el seguro y 10 en saber cómo se llaman sus hijos, cuándo se van a ir de vacaciones, cómo se llama su abuela, cómo se llama mi madre, Ujú. cuál es la última película que hemos visto. Al final la venta es 1 minuto y el resto es negociación de quién soy yo, quién eres tú y por qué razón me compras y por qué razón te vendo yo. Te entiendo. Porque ¿Te eso. vendes tú? Sí, sí, te entiendo. Porque en el momento de que estás, yo contacto con un cliente por primera vez, me fijo mucho primero en sus apellidos, luego lo busco por internet, lo escaneo un poco y luego en una conversación muy rápida con preguntas muy sencillas,
tienes que lograr encontrar un punto de conexión, ¿sabes? Un punto de conexión. Algo tan insignificante como si ves ahí atrás una pala de pádel, anda, juegas al pádel, yo también. Que no es simplemente perder el tiempo, sino es una manera de conectar con el cliente Claro. para que él se sienta también más cómodo y tenga más confianza. Vamos a ir ahora, ya que has hablado de las frases cortas, te voy a hacer preguntas muy rápidas, ¿ok? Para que tengan respuestas muy rápidas, ¿vale? Venga. ¿Vender es talento o entrenamiento? Ambas. Ya, y si te dijera que te quedes con una, ¿con cuál te quedarías? ¿Vender es Entrenamiento. talento o Entrenamiento. entrenamiento? Fantástico. ¿Precio alto o propuesta clara? Propuesta clara. ¿WhatsApp, llamada o reunión? Llamada. ¿Redes sociales o email? Redes sociales. ¿Escuchar o persuadir? Escuchar. ¿Marca personal o marca de empresa? Marca personal. Aunque estés trabajando en la empresa. Marca Bueno, personal. para. ¿Cerrar rápido o construir una relación? En seguros, cerrar rápido. Sí, Sí, inicialmente, pero construir una relación siempre. ok. El mayor error en ventas es No escucharte nada más que a ti mismo. la habilidad más infravalorada para vender. Los silencios. Un libro o recurso que recomendaría sobre ventas, lo acabas de decir, repítelo porque lo pondremos No, en ventas sería otro. A ver. El arte de la guerra, de Sun Tzu. Ah, sí, no lo he leído ese de ahí. Cuando estés cerca, aparenta estar lejos. Y cuando estás lejos, aparenta estar cerca. Jersey, esto es súper importante. Déjame que te lo comente. A ver. Mira, al cliente lo que le tienes que transmitir para que las ventas se multipliquen y en vez de vender una póliza a la semana, vendas 5 diarias, es el cliente tiene que notar que te da igual si lo cierra o si no lo cierra. Y eso te lo da el arte de la guerra, en el libro del arte de la guerra, cuando te habla sobre Sun Tzu y cuando te habla de estar cerca o estar lejos de tu objetivo. Si tú, cuando estás vendiendo un producto, le transmites al cliente, mirándolo a los ojos, ese escalón del que te hablaba, de le miras y te apoderas de él, es como magia negra, ¡pum! Y le das a entender que es un producto que él tiene, que lo puede contratar, pero que te da igual si lo contrata o no. Si tú eres capaz de transmitirle eso, el producto está vendido. Ahora, si se te va la vida en que lo contrate y no eres capaz de transmitirle que no te da igual, que necesitas que lo contrate, entonces este tío va a decir, hostia, qué mal de ventas va, no me voy a cerrar, me cierro. Es como ligar. Si tú vas a una discoteca desesperado, las tías ni te miran. Ahora, como vayas con seguridad en ti mismo, a lo mejor no te mira ninguna, pero tampoco va a ser algo traumático. Bueno, no solo importa la seguridad, sino también cuántos nos puedes soportar en una noche, ¿no? Bueno, el éxito es ir de entusiasmo ir del fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Qué bueno, qué bueno. ¿Estás muy contento entonces en esta nueva etapa de tu vida? Estoy muy contento en mi nueva etapa porque me ha dado 2 cosas fundamentales para alcanzar la tercera. ¿Mm? Las 2 cosas que me han dado han sido estabilidad y un ingreso mensual rentable y constante. Y la tercera es que yo no he dejado el mundo digital jamás, por eso estoy aquí. Lo que pasa es que ahora voy a saber vender con cautela y trabajar con precisión. Has aprendido mucho entonces en todo este año, ¿no? que Por ha pasado, supuesto. que no nos hemos visto después del último podcast. Por Pues supuesto. espero que lo que nos estás contando le pueda ayudar a alguno de los emprendedores. Es difícil, ¿eh? O sea, yo cuando he comenzado mi negocio, yo sabía que lo más difícil en realidad no iba a ser poder crear las páginas web o en otros tiempos, ¿no? Los logotipos, los folletos, los catálogos o lo que sea, sino que lo más difícil a lo que yo me iba a enfrentar y creo que a lo que todos nos enfrentamos es justo la capacidad de poder conseguir clientes. Luego llega un momento, te tienes que esforzar mucho. Yo te voy a decir cuántos años me he esforzado. ¿Sabes cuántos años me he esforzado yo aquí en España? Porque tengo 2 vidas, una en Perú y otra en España. Aquí yo me habré esforzado unos 15 años. 15 años. Puede ser que sea muy torpe, puede ser que sea muy tonto y por eso me ha demorado tanto, 15 años. Pero esos 15 años de trabajo duro, de conocer gente, porque vender para mí es conocer a la persona que tengo enfrente. Y eso, con amistades, contactos, vender sin vender, ha permitido que en un tiempo, pues ya los leads, digamos, lleguen solos. Por ejemplo, nosotros no hemos generado nunca un embudo de ventas, porque felizmente no ha hecho falta, y realmente todo ese embudo ha sido más bien
un tiempo de preparar, digamos, el terreno para que ahora el negocio pues reciba esos leads de manera natural, ¿no? De hecho, si haces bien un trabajo, la recomendación está dada, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. En todos los anteriores episodios de los podcasts, la mayoría de emprendedores, la mayoría, todos han dicho siempre de que la manera de cómo vendían mejor y siguen vendiendo mejor es el boca a boca. O sea, creo que muy pocos han hablado de una experiencia de embudo de ventas, sino que la mayoría se está preocupando más en tener un producto muy bueno, un servicio excelente y obviamente pues esa combinación tienes que ser muy malo como para que no funcione. También es importante saber que tu producto no es tan bueno y hay que buscar en internet porque de repente tienes un producto que es muy malo y alguien te lo tiene que decir. O sea, a veces me dice la gente, ya, pero es la ilusión de este muchacho que siga. Ya, pero hay que decirle también que es probable que lo que él piensa que es muy bueno es invendible, ¿no? Pero bueno, hay mercado también para todos, eso es verdad. Pero también es verdad que si no sabes llegar a ellos, nunca vas a vender. Pues ha sido un placer haber estado contigo este inicio de podcast temporada 2 con ilusión porque sabes que te guardo mucho cariño. De hecho ahora nos vamos a tomar algo para festejar ¿no? el poder vernos otra vez después de tiempo. Hemos hecho que el podcast se demore un poco porque hemos estado con mucho trabajo y la verdad que muy contentos. Y muchas gracias a todos los que han estado contigo en la temporada número 1 y gracias a ti como siempre porque cada vez que te veo, okay, aprendo algo nuevo. Esta vez en ventas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jersey, y quiero darte de nuevo las gracias por haberme traído aquí. Y pues nada, invito a todas las personas que nos están escuchando a que se prueben a sí mismos, porque vender es el arte de generar riqueza y se lo recomiendo a todo el mundo. Así es. Venda. Vamos a vender entonces este año 2026 con todo. Gracias, Alfonso. A ti. Adiós.